Bueno, yo también me quiero unir a la bienvenida para los nuevos residentes y también pues felicitar al resto de la comunidad de la residencia, incluyendo evidentemente a mi generación R2 que pudo con el reto y ahora estamos pues, en este nuevo año que esperemos sea más benevolente. El día de hoy les quiero hablar de la enfermedad de Alzheimer heredofamiliar como una esperanza para el desarrollo de tratamientos preventivos. Y bueno, dentro de lo que vamos a hablar en la presentación, pues hay varios puntos, ¿no? El primero, pues a mí, como saben todos ustedes, la historia, y me parece que es muy pertinente que hablemos sobre la historia del Alzheimer, la epidemiología y su trascendencia, definiciones actuales, lo que se sabe de la fisiopatogenia actualmente, la evolución, su diagnóstico, su clasificación, la enfermedad de Alzheimer heredofamiliar en grupos poblacionales específicos, los ensayos clínicos y sus etapas, tratamientos convencionales, tratamientos en experimentación, bueno, pues finalmente conclusiones. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con la historia. A inicios del siglo XX, cuando los grandes personajes de la psiquiatría entretejían los constructos que actualmente conocemos de nuestra materia, en el hospital de Frankfurt, para enfermos mentales, llegó una mujer, Auguste Deter, de 51 años, por presentar alteraciones en la memoria, afasia, desorientación e incompetencia para la función social, lo que en aquel momento era la definición legal de demencia. Ella fue atendida por un psiquiatra e histopatólogo llamado Alois Alzheimer, quien describió minuciosamente estas fallas, dando pie a los cimientos del estudio del declive cognitivo. La paciente falleció después de 4 años y mediante estudios neuropatológicos encuentra lo que él describe como la presencia de múltiples fibrillas caracterizadas por su espesor y peculiar impenetrabilidad. Esta fue la primera vez que se explicó mediante una histopatología el declive cognitivo. Posteriormente, en 1910, cuando Emil Kraepelin publica su famoso libro Psychiatry, pues describe un caso de demencia en donde, en honor a su colega, pues lo llama enfermedad de Alzheimer. Y es así como nació esta enfermedad, de la cual seguramente cuando el doctor Alois Alzheimer hizo estas primeras descripciones, no percataba la importancia que se tendría en un futuro. Quizá no se dio cuenta que en aquel momento, cuando por primera vez se nombraba, estaba dando pie al bautizo de la enfermedad que iba a ser devastadora para la actualidad, uno de los mayores, si no es que el mayor problema de salud pública en la actualidad. Y pues, en realidad no quiero ser fatalista ni devastador, pero quiero que veamos unas cifras para ver si compartimos esta opinión. La Alzheimer Disease International se ha dado la tarea de publicar año con año un reporte en donde cada año se va basando en un tema distinto. En el 2015 el tema fue epidemiología y trascendencia. Y en este año pues dieron a conocer que en aquel momento cada 3 segundos aparecía un caso nuevo de demencia. En aquel momento 9 millones de personas estaban con esta enfermedad, se esperaba que tuvieran esta enfermedad en ese año y vivían 46.8 millones, esperando que esta cantidad de pacientes se doblara después de 20 años. También otro dato que es bastante interesante es que el 68% de lo que se espera de esta población clínica pues se va a encontrar en países de pequeños y medianos ingresos. La enfermedad de Alzheimer evidentemente es una enfermedad que está a nivel global y los cambios en su prevalencia e incidencia pues está influido por múltiples factores. Entre ellos pues implica la densidad poblacional propia del continente, los accesos a servicios de salud y todas las técnicas que se tengan para aumentar la esperanza de vida, dado que la edad es el mayor factor de riesgo. Pues bueno, en nuestro país también las cifras son impresionantes. El 7.9% de los mayores de 60 años tienen el diagnóstico de Alzheimer y la incidencia es de 3 por 1000 cuando estamos hablando de una población entre 60 y 64 años, pero se aumenta hasta 175 por cada 1000 por año en mayores de 95 años. Se espera que para el 2050 existan 3 millones de pacientes. También algo que es sumamente interesante es que el 64% de los casos son de sexo femenino. Esta enfermedad pues se presenta ante nosotros con una cara sumamente femenina y esto también explica cómo es que o el porqué de las organizaciones actuales para combatir el Alzheimer en las investigaciones sean lideradas por mujeres.
Y bueno, pues si estas cifras no son suficientes para impactarnos, pues hablemos un poco de dinero, ¿no? En el 2015, la enfermedad costaba 818 billones de dólares y para el 2018 ya costaba $1 trillón. Esto es equivalente al Producto Interno Bruto de la 18ª potencia mundial, que es Argentina, o sería equivalente también si juntamos a las dos grandes empresas de la tecnología, Google y Apple. Aparte, pues evidentemente el impacto de la enfermedad no solamente va a afectar al paciente, sino a todo el que lo circunda, incluyendo sus familiares y los cuidadores. Entonces, se han tenido que hacer organizaciones a nivel mundial, y una de ellas es la Alzheimer Association, que nos hablan que en Estados Unidos, pues el Alzheimer mata más que el cáncer de mama y el cáncer de próstata juntos, siendo la sexta causa principal de muerte. Y desde el año 2000, las muertes por enfermedades cardíacas disminuyeron en un 14%, mientras que las muertes por Alzheimer aumentaron en un 89%, que eso vamos a hablar un poquito más adelante. Creo que también es muy relevante que tomemos en cuenta que los cuidadores de estos pacientes pues también se ven afectados. Por ejemplo, aquí tenemos un dato que el 35% de los cuidadores de pacientes con Alzheimer tuvieron una peor calidad de vida o peor estado de salud en comparación al otro 19% de otros cuidadores de tercera edad nada más. Ahora, 15 millones de estadounidenses están prestando cuidados a las personas que tienen esta enfermedad, lo que equivale más o menos a 18,000 millones de horas que se le están dedicando a estas personas. Y hablando de dinero, pues son 230,000 millones de dólares. Aquí en esta gráfica estamos viendo cómo, pues, con el paso del tiempo y con el advenimiento de nuevas técnicas en la medicina e innovaciones científicas, el ser humano ha sido capaz de enfrentar diversos problemas de salud, ¿no? Vemos cómo la mortalidad por enfermedades como el cáncer de mama, como el cáncer de próstata, como las cardiopatías, las enfermedades vasculares cerebrales e incluso el VIH, pues han disminuido en un porcentaje pues bastante alto, ¿no? El VIH disminuyó en un 54% en su mortalidad. Y pues contrastante y un poco dramáticamente, el Alzheimer no solo no disminuye, sino que ha aumentado en un 89%, lo que pues nos hace pensar evidentemente qué hemos hecho durante todos estos años, ¿no? Es una enfermedad que se ha descrito desde inicios del siglo pasado y no podemos hacer nada con la mortalidad a diferencia de todas las demás enfermedades. Finalmente, aunque no tengamos ahora mismo una terapéutica adecuada para atacar a la enfermedad, sí hemos avanzado en el conocimiento, en el entendimiento de la enfermedad. Y esto, pues evidentemente, se relaciona mucho a los avances tecnológicos que han estado a través de los años. Desde el momento en que con microscopio electrónico se puede identificar a la proteína tau y al beta-amiloide, como fueron desarrollándose también técnicas de imagen que nos ayudan a identificar objetivamente cambios morfológicos, así como las aportaciones de genética, pues todo esto ha influido en nosotros cómo concebimos a la enfermedad más allá de un declive cognitivo burdo. Ahora, con respecto a las definiciones, evidentemente, estas definiciones han ido cambiando con el curso del tiempo. En la actualidad, la demencia se define como un síndrome adquirido, caracterizado por el deterioro del funcionamiento cerebral que se manifiesta en forma de deterioro cognitivo, alteraciones de la conducta y del humor, síntomas psiquiátricos y alteraciones de la funcionalidad. El síndrome demencial debe cumplir las siguientes características: presentar un nivel de conciencia normal, ser adquirido y persistente en el tiempo, afectar a diferentes dominios cognitivos y ser de suficiente intensidad como para tener repercusión en el funcionamiento personal, laboral o social. La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia. Se trata de una enfermedad degenerativa cerebral primaria de etiología desconocida que presenta rasgos neuropatológicos y neuroquímicos característicos, de los cuales el más representativo es la acumulación de proteína beta-amiloide, aunque también se han reconocido factores inflamatorios y alteraciones en la proteína tau como parte de la fisiopatología, entre otros. Esta enfermedad clínicamente se caracteriza por un declive cognitivo, por lo general lentamente progresivo, donde predominan alteraciones de la memoria inmediata, alteraciones visoespaciales, de lenguaje y práxicas. Existen también formas atípicas. Y bueno, esta definición evidentemente ha evolucionado conforme vamos entendiendo. ¿Y qué sabemos ahora de la fisiopatogenia? Pues bueno, evidentemente cuando en 1906 se describen los cambios histológicos propios de esta paciente Auguste Deter, estas fibrillas de las que hablaba Alois Alzheimer, pues no se tenía idea de qué iban, ¿no? De qué es lo que contenían. Finalmente, el origen bioquímico era desconocido y el papel de estas fibrillas con el paso del tiempo pues fue cobrando un protagonismo importante en el entendimiento de la enfermedad, y la ambición por descubrir su origen ayudó a que finalmente se lograran identificar los componentes de los ovillos neurofibrilares y las placas de beta-amiloide, dando origen a lo que hoy conocemos como
la teoría de la cascada amiloide. Sin embargo, los mecanismos básicos exactos que originan la enfermedad aún son desconocidos. La patogénesis de la enfermedad de Alzheimer es compleja e incluye un desbalance en el metabolismo del beta-amiloide, la hiperfosforilación de tau, estrés oxidativo, cambios gliales y microgliales reactivos y otros eventos patológicos. En este caso, la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer es demasiado compleja y multifactorial, por lo que no se puede lograr explicar este fenómeno con simples modelos de causalidad lineal. Es decir, no podemos decir que nada más la alteración en beta-amiloide va a explicar todo lo que pasa en la enfermedad. Pese a lo anterior, históricamente, la teoría dominante hasta la fecha ha sido la de la cascada amiloide, aunque cabe aclarar que no es la única y para fines de esta presentación es un poco en la que nos vamos a centrar. Y bueno, con base en estas se han tratado de formular tratamientos efectivos que hoy en día pues son inexistentes. Y pues, me gustaría también hacer un repaso muy breve sobre de qué va la cascada amiloide. No queremos entrar en muchos detalles bioquímicos, pero finalmente el origen del beta-amiloide proviene del rompimiento de la proteína precursora de amiloide, que es una proteína transmembrana. Existen dos vías de rompimiento. La primera, que está mediada por alfa-secretasas, dando origen a la vía no amiloidogénica, y la segunda, que está mediada por beta-secretasas, que al escindir a la proteína precursora de amiloide va a generar los oligómeros difusos, que terminarán como placas. El desequilibrio entre la producción y la eliminación causa acúmulo de beta-amiloide. La proteína se agrega en forma de oligómeros que se unen y forman fibrillas, láminas y finalmente depósitos de placas amiloides. Dichas placas, cuando no son eliminadas, resultan tóxicas para la sinapsis adyacente y así inducir la agregación de tau por mecanismos aún desconocidos. El daño de tau ocurre por el desarrollo de ovillos neurofibrilares que se extienden incluso hasta las dendritas. La tau fibrilar puede ser liberada y aparte también dañar las neuronas continuas. El reconocimiento de estos componentes bioquímicos fueron y son y hasta el día de hoy la piedra angular de la investigación de la enfermedad, influyendo en las distintas disciplinas que aportan el entendimiento de la patogénesis, como la imagenología o la genética. Ahora, con respecto a la evolución del Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer a lo largo del tiempo ha tenido múltiples acepciones. De manera clásica, la enfermedad de Alzheimer se ha concebido como una enfermedad que depende de la evidencia de un deterioro cognitivo para realizar su diagnóstico. Esta concepción ha tenido consecuencias graves en el abordaje de la enfermedad, tanto desde un punto de vista terapéutico como investigativo, ya que para afirmar la presencia de esta enfermedad se tenía que documentar el declive cognitivo, contra el cual pues no tenemos armas para enfrentarnos. Además, no solamente tenemos que documentar un deterioro cognitivo, se tenía que documentar la repercusión funcional de este deterioro. Llegamos tarde para atacar la enfermedad, es lo que se dice en el círculo científico que intenta investigar el Alzheimer. Y pues esto lo originó a que se tomaran en cuenta otros factores para la definición de la enfermedad. Y ahora sabemos que usar solamente nuestras habilidades clínicas, cuando ahora tenemos otros elementos tecnológicos que nos permiten hacer un diagnóstico en etapas más tempranas como los biomarcadores, pues evidentemente no sería lo más adecuado, dado que los cambios histopatológicos preceden por al menos 20 años a los clínicos. Esto resultó en la creación de un continuum de la enfermedad que va desde un envejecimiento cognitivo normal en una etapa preclínica, en donde se depende de biomarcadores exclusivamente, una etapa prodrómica o deterioro cognitivo leve y la última etapa, que sería como tal la demencia por Alzheimer. Ahora, dando pie a lo que se está haciendo actualmente y cuando se pone en el panorama la fase preclínica del Alzheimer, donde se puede hacer un diagnóstico sin un deterioro cognitivo, se han propuesto diversas clasificaciones para evaluar la parte preclínica, ¿no? Y la doctora Sperling propone estas fases como una fase 1 que implica una amiloidosis asintomática, en donde se tiene que evidenciar la alteración de amiloide por PET o un bajo amiloide por líquido, un bajo beta amiloide en líquido cefalorraquídeo. Una segunda fase que aparte de la amiloidosis implica una neurodegeneración, que esta debe ser una disfunción documentada también por PET, FDG o por una resonancia magnética funcional. También se puede documentar con alto tau en el líquido cefalorraquídeo y finalmente por resonancia magnética pues una atrofia hipocampal o un adelgazamiento cortical. Y en la fase 3, no solamente la amiloidosis y la neurodegeneración, sino que también ya debe haber un declive cognitivo sutil que no cumple como tal los criterios de un deterioro cognitivo leve, que sería la siguiente fase, que pues una vez que se instaura el deterioro cognitivo leve, la evolución a la demencia pues es algo básicamente inevitable hasta el día de hoy. Lo importante aquí, evidentemente, pues es la presencia de estos biomarcadores. Podemos ver aquí, les puse en un resumen, cuáles son los biomarcadores principales de la enfermedad.
Tienen como primer lugar a la proteína tau, que cuando se evalúa la tau total, pues esto va a reflejar la intensidad de la neurodegeneración, y cuando analizamos a la tau fosforilada vamos a hablar sobre los cambios neurofibrilares histopatológicos. También el beta-amiloide, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo se evalúa la tasa de beta-amiloide 40 sobre beta-amiloide 42, dado que el beta-amiloide 42 tiende a agregarse más. El radiolabeled Pittsburgh compound, que se une también a beta-amiloide, nos ayuda a identificar las zonas que tienen más beta-amiloide. Y pues por último, pero ahorita me voy a ahondar un poquito más en esto, el PET con tau y amiloide. Evidentemente, esto pues cambia mucho la concepción que tenemos de la enfermedad. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cuáles son los cambios. En la imagen que tenemos aquí en horizontal, tenemos sujetos. CN significa que está cognitivamente normal. Y arriba es el componente de Pittsburgh que se une a beta-amiloide y abajo el de tau, ¿no? Entonces vemos en el de arriba, en la primera parte, que no se está captando como tal nada. Sin embargo, esto no solamente pasa en los pacientes que tienen demencia. Podemos ver aquí en la segunda columna un paciente que también está cognitivamente normal con alteraciones en beta-amiloide y se empiezan a ver algunas alteraciones en tau. Y por último, pues un paciente ya con demencia de Alzheimer, en donde sí la alteración por beta-amiloide es evidente y también la alteración por proteína tau. Finalmente, que es bien importante que sepamos que todos estos biomarcadores aún se encuentran en estudio. Todavía no logramos hacer suficientes estudios poblacionales para tener una sensibilidad y una especificidad deseada como para poderle atribuir un valor diagnóstico superior al que se encuentra ahora. Evidentemente falta mucho por estudiar y esto es algo que pues está en proceso. Ahora, pues a sabiendas de estos biomarcadores de los que les acabo de platicar, ¿cómo es que esto nos ha ayudado? Finalmente, en la investigación actual y hasta ahora, como concebimos la enfermedad de Alzheimer, el hecho de que conozcamos estos biomarcadores no ha tenido mucho impacto, dado que en esta gráfica podemos ver cómo la acumulación del beta-amiloide precede por mucho tiempo, así como la disfunción sináptica, a las etapas preclínicas y a los primeros síntomas, a la primera queja subjetiva del paciente, ¿no? Entonces, estamos hablando que cuando nosotros nos damos cuenta que existe la enfermedad, o nos damos cuenta o sospechamos que ya está la enfermedad, ya hubieron muchos cambios histopatológicos en el paciente. Que sí, evidentemente nosotros dependemos de la clínica para esto. Finalmente, cuando no se presenta, ¿cómo podremos imaginarnos que vamos a hacer un diagnóstico si el paciente no tiene ninguna queja, ¿no? Si el paciente no está presentando ningún deterioro cognitivo? Finalmente, pues todo esto cambia el paradigma con el advenimiento de la genética de Alzheimer. En los 80s, cuando se observó que en los pacientes con síndrome de Down, si vivían lo suficiente, también tenían los cambios histopatológicos del Alzheimer, se sugirió que probablemente en el cromosoma 21 estaba la alteración que generaba toda esta cascada beta-amiloide, ¿no? Finalmente se estudió y se encontró en el cromosoma 21 el gen que codifica la proteína precursora de amiloide. Sin embargo, también cabe destacar que esto se hizo en estudios poblacionales de familias con enfermedad de Alzheimer que se presenta tempranamente, Y en estos grupos poblacionales, pues sí, en algunos apareció esta modificación genética de la proteína precursora de amiloide, pero no explicaba todo. Todo cambió, evidentemente, cuando empezaron a descubrir o a investigar otros cromosomas y cuando llegan al cromosoma 14 e identifican a la presenilina 1, entonces sí, ahí sí cambió todo, porque la presenilina 1 tiene unas características muy específicas. Para empezar, pues la presenilina 1 actualmente se sabe que explica el 80% de todos los casos de la enfermedad de Alzheimer familiar, forma se le atribuye la forma más grave de la enfermedad como tal y aparte tiene una penetrancia completa. Esto quiere decir que si a nosotros nos detectan esta mutación, no hay de otra, nos va a dar Alzheimer, o sea, no tenemos escapatoria y usualmente el modo en cómo se va heredando esto es autosómico dominante. Eventualmente se estudiaron más cromosomas, se estudió el cromosoma 1 que originó a la presenilina 2, el cromosoma 19 ayudó a asociar a la presencia del gen que codifica a la polipoproteína, específicamente a la variante E4 que se relacionó al Alzheimer no familiar, sino al Alzheimer que aparece esporádicamente, que evidentemente es el más común, y se demostró que al tener una copia de este alelo aumenta el riesgo 4 veces y cuando tenemos 2 copias lo aumenta hasta 10 veces. Ahora, pues evidentemente con estos nuevos hallazgos, la clasificación del Alzheimer por parte de la genética se dividió en la esporádica, que es la forma más común de la enfermedad y que incluye hasta el 99% de los casos, y la heredofamiliar.
Aunque constituye solo el 1% de todos los casos, se asocia a mutaciones en 3 genes específicos con patrones de herencia autosómico dominante de inicio temprano y representa oportunidades únicas de investigación para la comprensión y tratamiento de la enfermedad, citando al doctor Lopera. ¿Por qué? ¿Por qué el doctor Lopera cuenta sobre esto? A mí me gustaría, antes de hablar sobre cómo fue la investigación del doctor Lopera, pues en sí, como tal, cuál fue la historia del doctor Lopera. Pues bueno, en 1984, el doctor Francisco Javier Lopera, que es un neurólogo de Medellín, se topó con un caso de un hombre de 47 años con un deterioro cognitivo, quien aseguraba que tanto su papá como su abuelo y 7 familiares más murieron de la misma enfermedad, en la que evidentemente ellos no tenían este concepto de la enfermedad de Alzheimer, ellos le llamaban la bobera de los Piedrahíta. El conocer el origen de esta enfermedad se convirtió en un objetivo inamovible para el doctor Lopera, que en el contexto de una Colombia convulsa, en donde el conflicto armado más longevo de la historia del mundo se estaba participando, a pesar de todo esto, decidió buscar pueblo por pueblo dónde estaba el origen de estas familias. La labor del doctor Lopera supera evidentemente lo que podría tener el conocimiento científico. A pesar de todo esto, por ejemplo, si lo comparamos con nuestro país, que pensamos que a veces es difícil hacer estudios poblacionales por la inseguridad y demás, el doctor Lopera, a pesar de la guerrilla colombiana, se aventuró a ir a estos pueblos. Y no porque no tuviera otra opción, incluso en aquella época se le ofreció un trabajo en Bélgica porque acaba de hacer un posgrado, pero él decidió regresar a su país, ¿no? Regresó a estudiar a estas familias, ¿no? A buscar cuál era el origen y finalmente, superando todos los obstáculos, incluso se comenta que estuvo secuestrado por una parte cuando estaba investigando y secuestraron a una de sus enfermeras. Estuvo buscando en registros civiles, actas de nacimiento, actas de matrimonio, y como a veces no estaba muy bien hecho esto, tenía que ir a iglesias, checaba pues actas de bautizo y demás, y pues después de esta gran labor titánica, el doctor Lopera pues pudo poco a poco hacer un árbol genealógico en donde logró construir este árbol con 25 familias descendientes de una pareja española nacida aproximadamente en 1745. Y así como el Macondo de García Márquez fue atacado por la peste del olvido, en Angostura, un pequeño pueblo colombiano, se descubrió la mutación paisa. La devastadora condena implicada en el gen paisa es evidente. Sin embargo, ahí donde la desgracia vive, la esperanza de una cura nace. La mina de oro de la investigación había sido descubierta y un latino lo había hecho, que esto también me parece de mucha relevancia, dado que el doctor Lopera pone a Colombia y pone a la comunidad latina como una comunidad capaz de producir avances científicos importantes y relevantes para la salud mundial. Al principio, evidentemente, pues no fue tan fácil que le hicieran caso al doctor Lopera. Incluso la difusión de sus investigaciones no fueron primariamente en un ámbito científico. Tuvieron que pasar por digamos, divulgación periodística normal. Era tan impresionante el caso de Lopera que incluso el New York Times publica un artículo donde cuentan la historia de cómo hizo todo esto y cómo identificó a todas estas familias. Y ya pues con toda esta divulgación, el mundo científico volteó la mirada hacia Lopera y hacia Colombia, y entonces tanto industrias farmacéuticas como institutos nacionales de salud de otros países invirtieron cantidades importantes en este descubrimiento de la mutación paisa de Lopera. Finalmente, tras esta divulgación y en un acto sin precedentes, las grandes organizaciones, esperanzados por encontrar la cura, al invertir, pues no solamente es suficiente que se invierta, ¿no? Porque necesitamos que la gente participe. No solamente la neurociencia es la que está implicada o a la que le interesa encontrar la cura del Alzheimer. De hecho, finalmente, pues sí nos interesa a todos nosotros y demás, pero me parece que las personas que están más sensibles a este tema y a las personas que más les importaría encontrar una cura, pues evidentemente es a los afectados. Y los afectados, repito, otra vez no nada más significa a los pacientes que ya tienen la enfermedad, sino también los cuidadores o también a los portadores, porque la desgracia de esta enfermedad es algo dramático. Como tiene una edad de inicio temprano, pues este concepto que tenemos de se me va olvidando el nombre de mi hijo y demás, porque pues ya no sé cómo van las cosas, pues es un poco al revés, ¿no? Ahora los hijos olvidan los nombres de los padres, y son los padres que tienen que cuidar a un hijo que tiene un declive cognitivo muy marcado, ¿no? Finalmente, en estos pueblos se ve que la mayor parte de la población está siendo afectada, todos tienen que ver con esta enfermedad, con la enfermedad de Alzheimer, y evidentemente ahora pues tienen un entusiasmo por participar en estos estudios y pues esto apoya la esperanza.
es impresionante cómo la dinámica de esta población está trabajando, ¿no? Porque pues, ellos dicen, como dice esta imagen, Dios sabe cómo hacer las cosas, solo la mitad se enferma para que la otra mitad los podamos cuidar. Entonces, pues en realidad sí es bastante dramático lo que está sucediendo, y la parte esta donde la gente se da cuenta del problema y la gente advierte la necesidad de la investigación, ayuda a que el doctor Lopera pues vaya adquiriendo gente para su investigación. Sin embargo, pues tampoco es suficiente. El doctor Lopera ha tenido que hacer muchas cosas, entre ellas una campaña que se llama Que no se te olvide ayudar, en donde pues invita a la población colombiana en general a participar en sus estudios. No importa cuál sea tu posición, digamos, no forzosamente tienes que tener la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer para participar. Todo quien quiera participar pues es bienvenido y seguramente va a ser una información valiosa. Y finalmente, pues creo que es bien relevante que nos demos cuenta que esto no es un caso circunscrito a Colombia, ¿no? Porque entonces diríamos, bueno, pasa en Colombia y ya está, pero pues no. En realidad, esto, pues pasa en todo el mundo. Aproximadamente se han identificado 500 familias alrededor del mundo en una decena de países que tienen pues la enfermedad de Alzheimer genéticamente determinada, y pues nuestro país no es la excepción. En los Altos de Jalisco se han identificado 17 familias portadoras de una mutación en la presenilina 1, descrita con precisión a nivel molecular en 2005 para la doctora Yescas del Instituto Nacional de Neurología. Esta mutación ahora se le llama, un poco vulgarmente, la mutación Jalisco. Los Altos es una región que tiene características socioculturales y biológicas muy peculiares, entre ellos pues, una tendencia a la endogamia, haciendo que a partir del fenómeno migratorio de los mexicanos que van hacia Estados Unidos, estos sujetos portadores que migraron a este país recombinaron con personas caucásicas norteamericanas, siendo así detectado el fenómeno en su descendencia en aquel país. En estas imágenes estoy mostrando familias que migraron hace tiempo y que ahora tienen descendencia en los Estados Unidos y que estando ahí pues detectaron estas fallas, ¿no? En la imagen superior derecha vemos al doctor Ringman enseñándoles o intentando explicar cómo es el patrón de herencia de este tipo de enfermedades, y aquí en la esquina inferior derecha vemos a Andrés Martín, que es un piloto aviador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que pues se sabe portador de la mutación Jalisco, ¿no? Él tiene una hija de 1 año y esto pues lo devasta. El saber el panorama que le espera a él y que probablemente podría tener su hija, lo ha llevado a hacer campañas. Él ahora mismo está haciendo una campaña de concientización de Alzheimer en donde promueve que todos participemos de esto, porque pues no nada más depende de la comunidad científica, depende de que nosotros nos demos cuenta de la importancia de aportar para esto, porque pues solamente teniendo o esperando que la ciencia avance no va a ser suficiente. Tendremos que participar todos, y más que nada, evidentemente, esta comunidad en Jalisco que tiene esta mutación que podría ser pues muy valiosa para los estudios. Incluso actualmente, debido a esta mutación Jalisco, se está haciendo un proyecto muy ambicioso en donde la Universidad de Guadalajara, en conjunto con la Universidad de Antioquia, el Instituto Nacional de Neurología, el IMSS, la Universidad del Sur de California y la Universidad de Washington en St. Louis, están haciendo un proyecto donde se espera poder trabajar con estos pacientes, con esta población en etapas preclínicas, en donde el diagnóstico genéticamente determinado nos van a ayudar a tener intervenciones previas a la instauración clínica. Ahora, ¿qué con respecto a esto? Pues bueno, el reconocimiento de la fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer ya ha generado múltiples ensayos de prevención secundaria. La prevención secundaria en este contexto se refiere a probar intervenciones en individuos que tienen evidencia que el proceso de la enfermedad ya tuvo una alteración cerebral y busca prevenir síntomas y el desarrollo de la enfermedad. Existen varios, ¿no? Aquí les estoy nombrando 3 básicamente. El Dominantly Inherited Alzheimer Network está estudiando familias con mutación tanto en presenilina 1 como en presenilina 2, como en la proteína precursora de amiloide, y están probando 2 anticuerpos monoclonales contra las formas beta de amiloide. El Alzheimer Prevention Trial prueba también un anticuerpo monoclonal en una cohorte colombiana con una alteración en presenilina 1. Y el estudio A4, que es el Anti-Amyloid Treatment in Asymptomatic Alzheimer Disease, se intenta atacar a los individuos en etapas preclínicas e identifica adultos mayores con el riesgo para tener biomarcadores positivos. Perdón.
El PET amiloide, la resonancia magnética funcional y la medición del líquido cefalorraquídeo en conjunto con el PET y tau. Lo de tau es relevante, ya que lograría poner a prueba la hipótesis que dicta que si se logra disminuir el beta amiloide en una etapa temprana, puede prevenir el avance del tau a la neocorteza. Ahora, pues bueno, estos son los ensayos que se están haciendo, ¿no? Pero actualmente, ¿qué existe? ¿Qué terapéuticas podemos ofrecer a los pacientes? Pues ahora mismo solamente podemos ofrecer a los pacientes sintomáticos que finalmente el impacto que puedan tener estos tratamientos, pues sinceramente no se diferencian mucho a lo que pudo haber ofrecido el doctor Alzheimer a inicios del siglo XX. Tenemos dos familias básicamente, los inhibidores de la colinesterasa, entre ellos el donepezilo, la ribastigmina y galantamina, y la memantina, que es un antagonista de los receptores de NMDA. Cabe destacar que en 15 años ningún otro fármaco ha sido aprobado. Y pues bueno, la carrera para encontrar la cura del Alzheimer continúa a pasos agigantados. Y una manera efectiva para seguir esta carrera como espectadores es por medio del sitio clinicaltrials.gov. Todos los ensayos clínicos por ley en Estados Unidos son registrados a este sitio y se pueden cargar también de manera voluntaria desde otros países, contando ahora con la colaboración de 203 países. En un ensayo clínico, los participantes reciben intervenciones específicas de acuerdo a un plan de investigación o un protocolo creado por investigadores. Estas intervenciones pueden ser fármacos, instrumentos, procedimientos o cambios en el comportamiento de los pacientes, como la dieta. Los ensayos pretenden comparar una aproximación médica novedosa contra placebo, el tratamiento disponible o la no intervención. Pues bueno, lo que hace esta interfaz es que nos permite tener acceso al progreso de todos los estudios que se están corriendo actualmente, para así seguir la evolución a través de las distintas fases por las que tiene que pasar una molécula previo a la distribución de la población, que pues estas son pues una primera fase en donde se debe evaluar la seguridad y la tolerancia, la dosis para la fase 2 y pues la farmacocinética básica, la fase 2 que va a establecer la eficacia de este tratamiento, la fase 3 que va a confirmar esta eficacia en poblaciones más grandes, y la fase 4 que pues ya es un ensayo en un escenario real, en una población pues normal y no parte de ensayos. Ahora, todo esto pues evidentemente no se están haciendo nada más 3 ensayos clínicos, se están haciendo muchísimos, y el doctor Jeffrey Cummings cada año se está dando la tarea de analizar todos los ensayos clínicos que se están haciendo. Y entonces en este diagrama podemos ver lo que el doctor Cummings publicó en el 2017 como parte de su ensayo. Este fue un análisis descriptivo de todos los ensayos registrados en el portal, que hasta el momento pues eran 105 fármacos en desarrollo, 52 estaban en la fase 2, 28 estaban en la fase 3 y 25 estaban en la fase 1. Ahora, ¿qué podemos deducir de esto? Pues que el hecho de que existan pocos fármacos en la fase 1 nos habla de la carencia de nuevos agentes. La mayor parte de los medicamentos en estudio son modificadores de la enfermedad. A diferencia de los tratamientos sintomáticos para la enfermedad de Alzheimer, que solo intervienen en los sistemas de neurotransmisión disfuncionales, los tratamientos modificadores de la enfermedad pretenden incidir directamente en la base fisiopatológica de la misma, y dentro de estos, los de mayor relevancia son los que se fundamentan en la inmunoterapia. El restante va dirigido a tratamientos asintomáticos. Existen ensayos que van en función de mecanismos de acción de amiloide, de tau u otros, como podemos ver aquí en la gráfica, si ven en su parte superior derecha, están las claves para identificar cuáles son los mecanismos de acción que se están estudiando. En la parte superior, esa fue esa parte superior izquierda, en la parte superior derecha estamos viendo cuál es la población que se está estudiando. Entre ellos pueden ver que están voluntarios sanos, personas en etapa preclínica, personas que están en etapa predrómica, personas que ya tienen un deterioro cognitivo leve o ya pacientes con un deterioro cognitivo severo. Y podemos ver en cada uno de estos, pues, por ejemplo, en esta primera parte del círculo, lo que serían los 2/3 que están de su lado izquierdo, son todos los medicamentos que van a intentar cambiar el curso de la enfermedad, las terapias modificadoras, ¿no? Y podemos ver que en la fase 1, fase 2 y fase 3 hay algunas moléculas que incluso se están duplicando, ¿no? Hay moléculas que se repiten en distintas fases, y eso es porque pues, están siendo estudiadas en diversos estudios. Pues bueno, hablando un poquito ya de los tratamientos modificadores de la enfermedad, tenemos que hablar de la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia como tratamiento de vanguardia en la modificación de la enfermedad se construye con base en la teoría amiloide, que, insisto, no es la única que existe. No queremos decir que toda la
la cura del Alzheimer depende de la eliminación del beta-amiloide, pero para fines de esta presentación lo vamos a manejar un poco así, que postula el beta-amiloide como el primer y principal factor patogénico de la enfermedad de Alzheimer. Actualmente existen dos tipos de inmunoterapia, la activa y la pasiva. La activa intenta programar el sistema inmune de tal suerte que el paciente pueda deshacerse de los péptidos de beta-amiloide, previniendo así la formación de placas. Pretenden estimular la liberación de anticuerpos de los linfocitos B para que se produzcan anticuerpos capaces de neutralizar los péptidos de beta-amiloide y el complejo es limpiado del cerebro. Desgraciadamente, los intentos que se han hecho hasta la fecha son desalentadores. Por ejemplo, en modelos animales se logró barrer con todo el beta-amiloide y cuando se intentó traspolar ya una fase clínica humana, en la fase 2, el 6% de los individuos desarrollaron meningoencefalitis, entonces se tuvo que detener el ensayo. Otro ejemplo es Novartis, por ejemplo, que creó una vacuna que también llegó a fase 2A. Sin embargo, pues un paciente tuvo hemorragia intracerebral y 4 individuos tuvieron alteraciones en la imagen que se le atribuyen al beta-amiloide. Entonces, bueno, pues también se detuvieron. La inmunoterapia pasiva supera los problemas de la inmunización activa usando anticuerpos monoclonales que actúan por medio de 3 mecanismos una vez atravesada la barrera hematoencefálica. A pesar de los aparentes beneficios de la inmunoterapia pasiva, el panorama también sigue siendo sombrío. Se estudió al vapinesumab, que es una IgG1 que se une a beta-amiloide, y en la fase 2 demostró mejoría en relación a la carga del beta-amiloide, pero algunos individuos tuvieron edema reversible. Entonces, bueno, pues también se canceló. Y otra molécula, el solanesumab, también una IgG1, mostró mejoría comparable con los inhibidores de acetilcolinesterasa, pero se encontraron alteraciones en la imagen relacionada a amiloide. Finalmente, pues el fracaso de estos ensayos ha hecho, por ejemplo, que en el 2016 la industria farmacéutica de Eli Lilly anunció que abandonaría este tipo de ensayos clínicos. Algo que creo que es bien destacable es que de los fracasos de los que les estoy hablando fueron ensayos clínicos hechos en una etapa ya clínica, quizá no ya en pacientes con demencia, pero ya tenían clínica como tal y pues un poco se esperaba ya este fracaso, ¿no? Porque lo innovador de el acto investigativo en estas poblaciones es empezar esta terapia antes de los primeros cambios histopatológicos. Y pues creo que es bien importante que nosotros también podamos dilucidar la gran ventaja que implica esto, ¿no? Porque una población en donde genéticamente podemos determinar que va a tener la enfermedad de Alzheimer nos da muchas ventajas. La primera, pues es un diagnóstico certero, ¿no? No hay de otra. El paciente va a desarrollar la enfermedad, no podemos digamos, confundirla con una demencia vascular o con otro tipo de demencia, por ejemplo. Y también, pues, al ser una enfermedad genéticamente determinada, pues los sujetos de estudio son sujetos jóvenes que tienen menos factores confusores, son jóvenes que tienen menos comorbilidades, que tienen menos enfermedades. Podemos estar hablando de un estudio de una enfermedad, pues, un poco de una manera más pura, ¿no? Y pues bueno, en función a esto, en función al estudio de esta población antes de la etapa clínica, por ejemplo, pues en Colombia desde diciembre del 2013 se encuentra en curso un ensayo clínico en portadores asintomáticos de apenas 30 años de edad con crenezumab. Fíjense, 30 años de edad. Sin embargo, esto también apenas sería una prevención secundaria porque a los 30 años ya hay cambios histopatológicos. No estamos llegando todavía a lo temprano suficiente. Ahora, bajo los paradigmas convencionales de investigación y el desarrollo farmacéutico, todos los intentos por crear fármacos efectivos han fracasado estrepitosamente. Del 2000 al 2012, el 98% de los ensayos clínicos fracasaron. En el 2012, Obama apuntó de la necesidad de tener a la enfermedad de Alzheimer como una prioridad en las medidas de salud pública y en el 2013, en una reunión del G8, se postuló como una prioridad también de salud pública encontrar la cura del Alzheimer y pusieron como meta el 2025. Un poco esto, porque así se trabaja en la industria, no es porque por decisión de las naciones y en el 2025 forzosamente tienen que encontrarla. Un poco así es como se maneja, pues. Pero esto no sabemos qué tan posible sea, porque si pensamos que para el 2025 ya vamos a tener un tratamiento efectivo, el fármaco en cuestión debería estar al menos ya en la fase 2, o sea, la cura ya debería estar siendo probada. Entonces, es muy probable que no vayamos a llegar a la cura, ¿no? Y bueno, pues finalmente esto es bastante desalentador. Las conclusiones, pues bueno, la enfermedad de Alzheimer es ya considerada una prioridad global de salud pública mundial, dado el enorme y creciente número de casos y el catastrófico costo económico, social y humano asociado. No existe un tratamiento efectivo que logre curar, enlentecer, prevenir o modificar el curso de la enfermedad.
la mejor comprensión de la patogenia, el curso evolutivo de la enfermedad, reconociendo las etapas preclínicas de la misma y el refinamiento de los métodos diagnósticos con base en biomarcadores han permitido plantear otro tipo de intervenciones, siendo necesarias para ello desafiar paradigmas básicos de la investigación. Cuando hablamos de desafiar paradigmas básicos de la investigación, pues es eso, ¿no? Es hacer una intervención en pacientes asintomáticos, en pacientes que no tienen nada de clínica, en pacientes que van a entrar a un ensayo clínico aleatorizado que pues no vamos a saber si le estamos dando el placebo o si le vamos a dar el medicamento, ¿no? Uno de los pacientes mexicanos que están viviendo en Estados Unidos comentaba su experiencia porque ella está haciendo parte de un ensayo clínico y ella dice que está muy esperanzada de que sí esté recibiendo el medicamento y no el placebo, porque pues no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces, estas implicaciones pues tiene mucho. También, por ejemplo, la implicación ética de decirle a un paciente que tiene la mutación en presenilina 1 que va a desarrollar Alzheimer, pues es muy complejo, es algo que tenemos que tener muy en vista y también debemos ser capaces de poco romper con esto, ¿no? Y darle la oportunidad al paciente de que se informe y que ya informado tome las decisiones adecuadas para lo que él piensa hacer para enfrentar este problema, ¿no? Algunos de las personas que fueron identificadas con la mutación, su manera de afrontarlo es justo pues participar en los ensayos clínicos, que a mí me parece algo muy bueno. La variante de la enfermedad genéticamente determinada no solo representa una rareza de interés académico, sino que brinda la oportunidad para la realización de ensayos clínicos que de otra forma no podrían realizarse. Para esto se están realizando ensayos clínicos en grupos poblacionales afectados por mutaciones genéticas específicas, causales de la enfermedad, existiendo así un fenómeno en nuestro país. La inmunoterapia pasiva en sujetos asintomáticos es uno de los enfoques actuales más prometedores. Uno de los aspectos a prueba es la misma teoría amiloide y es probable que un tratamiento efectivo consistirá en un cóctel de fármacos con diversos mecanismos de acción. Ahora, también creo que es relevante que dejemos en claro algo. Nosotros no estamos diciendo con esto que la inmunoterapia es la panacea y que probablemente vayamos a encontrar la cura con esto. Finalmente, toda la aportación que derive de esta investigación pues va a ser buena, ¿no? Incluso si logramos contradecir esta parte del beta amiloide como la parte primordial de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, es algo que tenemos que estudiar y pues un poco creo que el objetivo de este seminario es concientizarnos acerca de la importancia que tiene esta enfermedad en nuestro contexto y pues nos gustaría saber qué piensan ustedes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ante esto que nos está comiendo? Porque el mundo no deja de hacerse viejo y entonces todos estamos expuestos a esto. Bueno, pues muchas gracias.